Bienvenidos a tu programa Brújula Médica, buscando el norte de tu salud, por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TV FAN. Y hoy, pues, complacida de tener un invitado especial. Les habla la Teniente Coronel María del Valle Guerrero, pediatra, neumonólogo, y aquí tengo a un gran amigo de muchas lunas atrás, el doctor Reinaldo Reina, Teniente Coronel, compañero de estudios, compañero de asimilación, y feliz de tenerte aquí para hablar de un tema especial, la inmunología, alergología. Doctor. Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes, complacido de que me invites el día de hoy a tu programa. Y bueno, vengo a conversarles un poco sobre la inmunología, las implicaciones, una rama relativamente nueva, pero que está en boga, sobre todo o es partícipe o copartícipe de muchas de las especialidades. Bueno, estamos a su orden para iniciar el conversatorio del día de hoy. Claro que sí, inmunología, alergología. ¿Quién no ha sufrido de alergias? Y ese tema inmune, que empiezan a aparecer patologías que quizás cuando empiezan a nombrarnos las partículas nos parece un mundo estratosférico. Doctor, ¿qué es la inmunología? Fíjate María, la inmunología es una rama de la medicina que se encarga de estudiar justamente los elementos implicados en el sistema de defensa. Como le explico a mis pacientes, nosotros como individuos estamos constituidos por diferentes sistemas. Un ejemplo clásico, si hablamos del procesamiento de los alimentos, estamos refiriéndonos al sistema gastrointestinal. En el caso de la inmunología, estamos hablando del sistema encargado de protegernos o defendernos frente a los agresores externos o incluso partículas, elementos internos que pudiesen en algún momento ser lesivos o dañinos. El sistema inmunológico de tal manera es el sistema implicado en discernir entre lo que es propio y ajeno para defendernos como individuos. Ese es el sistema inmunológico y esa es su función. Él está para cumplir ese rol, está organizado en diferentes elementos. Yo también hago la analogía, y por lo menos en el caso de la audiencia, que es dentro de la audiencia hay personal militar, hago la analogía con el Ministerio de la Defensa, ¿ok? Nuestro sistema inmunológico está estructurado en individuos, que en este caso sería el componente celular, y en elementos no vivos, en este caso sería proteína, sustancias, y haciendo la analogía serían los armamentos, los tanques, los aviones, que sería el componente humoral. Entonces, la unión del componente humoral y el componente celular es lo que trae como consecuencia la defensa contra los agresores externos, que nos estamos refiriendo a virus, bacterias, parásitos, hongos, alergenos o incluso células o componentes tumorales. Muy bien, excelente para que nuestro público se vaya enmarcando en lo que es nuestro tema general. Y ya que me tocaste el término de alergeno, ¿por qué se implica la alergología en esto? Porque muchas veces yo le digo, vaya al alergólogo inmunólogo, y el televidente, el paciente se queda pensando, ¿por qué se imbrincan los dos términos? Ok, como les estaba explicando, dentro de esos elementos reconocidos como no propios están sustancias que normalmente son de características proteicas o de origen proteicos, que es lo que nosotros llamamos alergenos, que pueden estar tanto formando parte de elementos ambientales, por ejemplo, el pelo de perro, el polvo doméstico, los ácaros, cucarachas, entre otros, o incluso algunos de los alimentos cuyos elementos proteicos puedan ser para ciertos individuos un elemento lesivo o un elemento nocivo. Como comenté, el sistema inmunitario o el sistema inmunológico pues tiene individuos o elementos específicos para cada tipo de respuesta. En el caso de la respuesta contra alergenos, las células implicadas o estructuralmente elaboradas para llevar a cabo la respuesta son justamente los linfocitos T, los linfocitos B, encargados de producir anticuerpos, y los eosinófilos, que también están implicados en la respuesta o el patrón de respuesta contra parásitos. ¿Por qué hay relación? Indudablemente porque
la alergología es parte de la inmunología. Para poder ser alergólogo, por supuesto que hay que comprender las bases del sistema de defensa de nuestro cuerpo. Y en este caso contra un ente particular que son los alergenos, ¿no? Perfecto. Entonces, en nuestro Hospital Militar Universitario, doctor Carlos Arvelo, se lleva a cabo el posgrado de alergología e inmunología. ¿Qué se necesita para llegar a ser alergólogo inmunólogo, doctor? Bien, lo primero, indudablemente, es estar graduado como médico cirujano, por supuesto, si es de nuestro país, aun cuando tenemos residentes o estudiantes de posgrados de otras partes del mundo. Aquí hemos graduado estudiantes o médicos de República Dominicana, de Bolivia, de Nicaragua, hemos tenido colombianos de diferentes países del mundo. Lo importante es, uno, que esté graduado como médico; en segundo lugar, que tenga obligatoriamente una especialidad. En este caso puede ser una de las dos madres, que son pediatra puericultor o médico internista, o alguna afín. Por ejemplo, tenemos aquí estudiantes también egresados como alergólogos sin haber hecho inmunología. En otros países, eso es importante destacarlo, en otros países se hace o inmunología sola o se hace alergología sola, y en algunos países tenemos pues los dos posgrados, inmunología, en este caso inmunología clínica y alergología. Hay también posgrado de inmunología experimental o inmunología pura, que es la que vemos en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVI. Excelente, pero bueno, vamos a dar las redes sociales, mi querido doctor, porque este programa tiene mucha tela que cortar. Bueno, mi Instagram es @drreinao. @drreinao. Estamos, bueno, ahí siempre estoy publicando material de interés, sobre todo para el paciente con el cáncer. Y bueno, estamos humildemente a su orden, para, no solo para la parte clínica, sino también para la parte académica, y responder cualquiera de los cuestionamientos que ustedes puedan tener. Excelente, quédate con nosotros por @telefan, @doctora.guerrero_neumobaby, y estamos aquí. No te apartes de nuestra sintonía por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN. Gracias por continuar con nosotros por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN, y con este programa Brújula Médica, porque el norte de tu salud es lo más importante para nosotros. Y bueno, voy a pedirle a producción que me pase el siguiente video para que enmarque las alergias. Adelante, producción. Las alergias respiratorias suelen causar síntomas que afectan a la nariz, los ojos y a la garganta. Estos síntomas aparecen cuando el organismo entra en contacto con una sustancia denominada alérgeno, que es inofensiva para la mayoría de las personas. La alergia puede causar alteraciones del sueño, fatiga, absentismo y derivar en un mal rendimiento en el trabajo o la escuela. Nuestro organismo reacciona ante los alérgenos y pone en movimiento al sistema inmunitario. Por ello, la alergia respiratoria es progresiva y puede causar daños importantes al organismo si no se trata a tiempo. La rinitis alérgica puede derivar en la aparición de un cuadro de asma. Prevenir las alergias es mantener a los espacios donde nos movemos libres de ácaros y del polvo, con buena circulación de aire y buena higiene. Gracias, producción, por ese maravilloso video. Doctor, ¿qué significan las alergias? ¿Qué son las alergias? Porque creo que lo vimos en niños hasta casi que recién nacidos, en adultos y hasta en el adulto mayor. ¿Qué son realmente las alergias? Bien, la alergia no es más que una respuesta exagerada del sistema inmunitario frente a factores externos, que pueden ser, como ya había comentado anteriormente, de índole ambiental o de índole dietético.
principalmente. De tal manera que esa respuesta exagerada, abrupta, en algunos casos puede tener, y es una respuesta primitiva, pues desde, digamos, la evolución o la ontología del sistema inmunitario, por eso en que en algunos casos, pues esa respuesta puede ser abrupta y puede ser incluso hasta lesiva o letal contra el propio individuo. Las manifestaciones de alergia son variadas, puede ir desde una rinitis, que es lo más clásico, hasta la magnificación de este tipo de cuadro, de un cuadro alérgico, que son las reacciones anafilácticas, el shock anafiláctica, que incluso puede comprometer la vida del paciente. Es así, doctor. ¿Por qué hay factores de importancia? Cuando nosotros hacemos la anamnesis, siempre le preguntamos, ¿en tu familia hay cuadros de alergia? ¿Por qué hay esa pregunta especial? ¿Hay algo que ver con la parte genética? Es correcto. Normalmente existe un precedente hereditario. Normalmente en los procesos inmunológicos en general, pero específicamente a lo que nos estamos refiriendo, que son las alergias, hay factores tanto genéticos, hereditarios, como factores epigenéticos, es decir, ambientales, asociados, que son definitivamente concluyentes en que el individuo se manifieste de una u otra forma, en sus diferentes formas de presentación, desde leve hasta severo. La anamnesis, el interrogatorio, bien como tú dices, María, pues es fundamental para uno establecer el diagnóstico, incluso la estrategia terapéutica. Es bien sabido, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los pacientes, si bien no es una condición, digamos, alérgica como tal, en este tipo de entidad, me estoy refiriendo a la enfermedad celíaca o la celiaquía, pues el componente hereditario, sobre todo en pacientes con descendencia de estos países mediterráneos, Italia, España, tienen predisposición a tener problemas con el gluten en particular, y recuerden que el gluten es una proteína que está en alimentos clásicos de consumo prácticamente masivo, como son el trigo, la cebada, el centeno, la avena, y tienen la capacidad de producir en nuestros niños pues alteraciones en el crecimiento y desarrollo, clínica gastrointestinal, e incluso hay muchos adultos caminando por la calle a los cuales nunca se les hizo el diagnóstico de celiaquía y que bien se conocen que tienen clínica digestiva, distensión, meteorismo, evacuaciones diarreicas asociadas justamente al consumo de cualquiera de estos alimentos. De tal manera que la condición hereditaria, o sea, los factores genéticos son determinantes en la predisposición de nuestros individuos, y por supuesto la epigenética o la parte ambiental definitivamente es lo que hace que el paciente manifieste la sintomatología. Es correcto, son básicamente problemas ambientales, alimentarios, pero también hay un problema que nos llama a nosotros poderosamente la atención porque puede implicar la vida del paciente, que son las alergias a medicamentos. ¿También se heredan las alergias a medicamentos, doctor? Fíjate, María, en el caso de los medicamentos, el patrón de respuesta es variable. Hay medicamentos, o vamos a explicarlo de esta forma. Existen 4 patrones de respuesta, que es lo que nosotros llamamos reacciones de hipersensibilidad, en los cuales están implicados diferentes elementos, ¿ok? Esa es una clasificación que propuso Jelly Coombs hace algunos años, y que de repente desde el punto de vista pedagógico nos permite uno estructurar frente a qué elemento del sistema inmunitario nos estamos enfrentando. Las alergias clásicas, alimentos, ambientales e incluso algunos medicamentos, obedecen a una reacción de hipersensibilidad tipo 1, es decir, son mediadas por un anticuerpo que se llama inmunoglobulina E, ¿okay? Que normalmente nosotros solicitamos a nuestros pacientes de entrada. En este tipo de elementos, o bajo este tipo de elementos, suele haber una predisposición genética. El paciente, mamá, tíos, abuelos, pues pueden tener una hipersensibilidad ya conocida a ciertos elementos, a ciertas sustancias. Pero existen medicamentos que no
producen las reacciones o las manifestaciones clínicas clásicas de alergia según este patrón, que es el que llamamos alergia como tal, sino que obedecen a otro tipo de patrón. Hay fármacos que pueden ser degranuladores directos del mastocito, o para decirlo de una forma sencilla, son capaces de romper aquellas células que liberan sustancias que son las que dan manifestaciones de clínicas clásicas de alergia. El aumento del volumen de los párpados, la erupción que sale en el cuerpo, el aumento de volumen de los labios, la dificultad respiratoria. Entre ellas, pues, por supuesto, esa sustancia, la histamina, la heparina también. Y esos fármacos, si bien no necesariamente tiene que haber una predisposición genética, sino que ese fármaco como tal puede inducir una lesión directa de esas células y producir las manifestaciones son igualitas a los que son mediados por anticuerpos. Perfecto, eso es muy importante para que nuestros televidentes estén en contexto de las manifestaciones. Y quiero tomar un poquito de las palabras anteriores con respecto a las alergias alimentarias, sobre todo en estos pequeños pacientes, porque todos nosotros como pediatras tributamos a la lactancia materna, pero hay madres que sin autorización de su médico de cabecera, que es el pediatra, empiezan a utilizar fórmulas y empiezan fenómenos también de alergia. ¿Qué tipo de alergias tenemos nosotros con el uso de estas fórmulas que emulan la leche materna, pero jamás serán igual que la lactancia? Correcto. Bueno, lo primero es establecer la diferencia entre dos conceptos fundamentales, que a veces pasa no solamente con pacientes, sino a veces con médicos generales e incluso estudiantes de primeros años de pediatría, y es establecer la diferencia entre lo que es alergia a la proteína de leche de vaca y otra, la que es intolerancia a los disacáridos, específicamente a la lactosa como tal. ¿Okay? Son dos condiciones totalmente diferentes. En el caso de la intolerancia a la lactosa, básicamente el paciente cuenta, ya sea de forma congénita, desde el nacimiento, digamos, de fábrica, la incapacidad de producir, metabolizar un disacárido que es la lactosa por déficit de una enzima que se llama lactasa, ¿ok? Y eso puede venir de fábrica y eso es una condición que prácticamente va a ser de por vida. También lo vamos a ver sobre todo en adultos, a medida que va pasando el tiempo, suele ir disminuyendo la capacidad de acción, incluso los niveles de esta enzima de la lactasa, y por eso ustedes ven que durante toda su vida tomaron leche y cuando llegan a cierta edad, pues los lácteos suelen producir distensión abdominal, evacuaciones líquidas, regurgitación en pacientes que ya habían tolerado la leche. No perdona. Esto que les estoy comentando es una intolerancia a los disacáridos, no es una alergia como tal. En el caso de la alergia a la proteína de leche de vaca, recordemos que para que se produzca una alergia tiene que haber un primer proceso de sensibilización. Como les explicaba anteriormente, las alergias son mediadas por un anticuerpo de tipo inmunoglobulina E, y para que ese anticuerpo, para que una persona pueda tener una alergia, primero debió estar expuesto al factor de riesgo, en este caso a cualquiera de las proteínas componentes de la leche, la caseína, la beta-lactoglobulina, cualquiera de los elementos. No todos los pacientes generan alergia, ahí es que es determinante el componente genético y por supuesto que es variable. La recomendación siempre va a ser la lactancia materna para nuestros bebés, mínimo hasta los 6 meses de edad, pues por supuesto ahorita la OMS establece que hasta los 2 años de edad el bebé fácilmente puede estar recibiendo, por supuesto no tiene la misma riqueza o el mismo aporte nutricional, pero desde el punto de vista alergénico, desde el punto de vista inmunológico, recuerda que la leche materna es rica en otro de los anticuerpos que se llama inmunoglobulina A y que va a brindar a ese bebé o a esa criatura las defensas necesarias para las cuales la mamá está preparada y que se está administrando de forma pasiva al bebé a través de la leche materna. Por supuesto que las manifestaciones
clínicas o la propensión a tener problemas digestivos, problemas alérgicos va a ser mucho menor en nuestros pacientes alimentados con lactancia materna que aquellos que están con fórmula. Sin embargo, pues la fórmula no deja de ser una alternativa en condiciones o en casos particulares y por supuesto sería un disparate sacarla totalmente de nuestro criterio cuando está plenamente justificada. Estamos totalmente de acuerdo. Recuerde siempre estar de la mano del especialista y si tiene algún detalle, comunicarse con ese médico, que llegamos a ser parte de la familia porque somos consejeros. Y cada edad en el niño tiene su indicación, su lactancia materna, sus fórmulas de continuación y sus alimentos, ir colocándolos paulatinamente para que ese niño crezca de una manera feliz. Pero continuamos por aquí, por tu programa Brújula Médica, en breves minutos con este tema tan apasionante como lo es el tema de las alergias. ¿Sabías que existen 8 alimentos causantes del 90% de las alergias? Estos son la leche, el huevo, los mariscos, la soya, el trigo, las nueces, el pescado y los cacahuates. ¿Sabías que existen 3 enfermedades alérgicas más comunes? Entre ellas está la rinitis alérgica, la dermatitis alérgica y el asma atópico. Gracias por continuar con nosotros por aquí, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana TVFAM. Y en este mundo tan fascinante como es el mundo de las alergias y con un amigo, como les decía desde el principio, de la vida. Doctor, conocer términos. Por allí siempre está imbricado y por eso nosotros vamos de la mano: asma, rinitis y alergia. Son 3 términos especiales, pero yo quisiera tocar brevemente lo que es la parte de rinitis, porque muchas personas sufren de ello, desde niños y adultos, y como le decía anteriormente, no se escapan los adultos mayores, pero es un término amplio, pero que se simplifica en breves conceptos. ¿Qué es la rinitis? La rinitis no es más que una condición clínica caracterizada por producción, digamos, exagerada de moco, asociada, en este caso refiriéndonos a la rinitis alérgica, a un factor alergénico que condiciona la producción. Cuando hablamos de alergia, podemos, desde el punto de vista pedagógico, hablar de 3 sistemas que pueden verse afectados. Normalmente las manifestaciones clínicas del paciente alérgico clásico pueden ir en el orden del sistema gastrointestinal. En el segmento anterior hablábamos de la alergia alimentaria, pusimos un breve ejemplo de la alergia a la proteína de leche de vaca, o sea que el sistema gastrointestinal es uno de esos sistemas que se ve afectado. El segundo de los sistemas es justamente la piel como órgano. Es clásico ver, y muchos de los motivos de consulta de nuestro paciente son por urticaria aguda, urticaria crónica y por supuesto la dermatitis atópica, que es uno de los signos, digamos, precoces en nuestros pacientes alérgicos. Lo vemos a toda edad, desde pacientes a muy temprana edad hasta pacientes longevos. Y el tercero de los sistemas, pues por supuesto, es el sistema respiratorio. Y recuerden que cuando hablamos de sistema respiratorio estamos hablando de un sistema que comienza en la nariz. Desde la nariz hasta tú pues por supuesto me puedes hablar mucho mejor de eso como neumólogo, pero todo lo que corresponde al árbol bronquial, ¿ok? De tal manera que las manifestaciones de rinitis son, digamos, la afección condicionada por una respuesta alterada a un alergeno, específicamente a nivel de las vías respiratorias superiores, ¿ok?
nariz. ¿Cómo vienen los pacientes a nuestra consulta? Normalmente vienen con rinorrea anterior, o sea, producción excesiva de moco. Normalmente suele ser un moco de características hialinas, claras, transparentes. El paciente también refiere mucho prurito nasal, o sea, le pica mucho la nariz, estornudo, prurito ocular asociado, incluso el paciente puede tener inyección conjuntival, eso significa ojos rojos con lagrimeo espontáneo asociado a la rinitis. Y son pacientes que cuando uno lo examina pueden tener goteo nasal posterior, así como recuerden que el moco puede drenar hacia adelante, puede haber un drenaje posterior y eso va a condicionar una tos prácticamente crónica, predominantemente nocturna o en las primeras horas de la mañana de nuestros pacientes. Y bueno, por supuesto que la acumulación de moco trae como consecuencia obstrucción de vías respiratorias, dificultad para la incorporación de aire, lo que trae como consecuencia en niños de que de repente tengan un apetito un poco irregular o respiran o comen, una de las dos alternativas. Puede haber ronquido nocturno, sobre todo exacerbado en nuestros pacientes adultos, respiración bucal, voz nasal, cefalea recurrente, bueno, y pare de contar. Es correcto. La rinitis afecta la calidad de vida de nuestros pacientes y es importante todos estos síntomas que ha dicho el doctor Reina, porque estos síntomas, doctor, te abren las alarmas a otras patologías e infecciones respiratorias recurrentes, como usted bien lo dijo, comienza en la nariz y termina donde hacemos ese intercambio del CO2 por el óxido. Exacto, incluso condiciones que pueden comprometer la vida del paciente, como las apneas obstructivas del sueño. Correcto. Pero yo quisiera preguntarle, doctor, ¿la rinitis alérgica puede comenzar desde la infancia o se ve más en el adulto? No, la rinitis alérgica comienza desde la infancia. En este caso, si es una reacción mediada por inmunoglobulina E, o sea que es una condición que en un alto porcentaje tiene un precedente o una condición genética asociada. Entonces ustedes van a ver que muchos de los pacientes van a consulta, a veces los niños tienen menos clínica que los papás que están ahí con ustedes moqueando y hablando con condición nasal. Por supuesto, la rinitis comienza desde muy temprana edad. Retomamos entonces la disposición genética. Es así. Y mucho ojo, moscatel aquí con los clínicos, específicamente con los pediatras, muchos de esos niños que catalogamos y que vemos cada 15 días con cuadros respiratorios y que le metemos antibióticos, gotas nasales y antihistamínicos, muchos de esos pacientes no son más que una rinitis alérgica o pudiesen tener una condición asociada, que lo hablaremos en otra oportunidad, que son los errores innatos de la inmunidad, ¿ok? Son niños que vienen con algún déficit de los elementos que les comenté de la respuesta inmunitaria y que hacen que pues tengan predisposición a esos cuadros de recurrencia. ¿Cuáles son, doctor, los alergenos más comunes que producen rinitis alérgica? Bien, básicamente los aeroalergenos son los más frecuentes, hablando específicamente de Venezuela, pues existen uno en particular, de todas formas hay otros, por supuesto cada individuo tiene mayor susceptibilidad a uno o a otro, pero en general los ácaros, los dermatofagoides y la Bleomyia tropicalis, dentro de ese grupo de los ácaros mayores, pues son los que tienen mayor implicación. Los ácaros, recuerden que son ectoparásitos, son microscópicos y su hábitat se llaman dermatofagoides, dermatos de piel y fagos comer, porque se alimentan justamente del epitelio, de la piel que uno va generando de recambio. Y detrás de ellos, pues los ácaros que están en el polvo doméstico, en alfombras, almohadas, ventiladores, en el colchón, tenemos otros alergenos muy importantes, como es el caso de la cucaracha, la chiripa, que es la Blatella germanica, o la grandota, la que vuela, que es la Periplaneta americana. De hecho, aquí en el Instituto de Medicina Tropical venimos trabajando desde el 2016 en la caracterización de antígenos propios nativos de nuestro país para el diagnóstico y tratamiento con la formulación o elaboración de inmunoterapia, llamada también vacunas sublinguales para el tratamiento de nuestros pacientes. Y
Bueno, también tenemos pelos de perro, pelos de gato. El gato es muy alergénico para aquellos pacientes. La mayoría de nosotros tienen alguna mascota en casa. Y entre esos otros, por ejemplo, el polen en la época de noviembre a febrero, la polinización del campinmelao, del ávila. Hongos ambientales también pueden estar implicados, sobre todo aquellos pacientes adultos que no conocidos como asmáticos y de repente comienzan a presentar clínicas recurrentes de broncoespasmo después que tienen 30 y pico de años, pues hay que estar seguro que no hay un aspergillus de repente por ahí asociado, entre otros. Es importante que nosotros estemos en contexto de que somos vulnerables, doctor. Estamos en un macroambiente donde nosotros debemos cuidar muchas cosas y tener esas alarmas encendidas con aquello que nosotros le decimos como pediatras: no peluche, no alfombra, no cortinas. Los olores fuertes, porque quizás uno, ay, que huele rico a bebé, te huele, el olor es para el padre, la madre, el abuelo, el tío, pero le estamos haciendo un daño a esa criatura colocando algo que puede desencadenar una respuesta alérgica. Seguimos por aquí, doctor. Quiero que nuevamente dé las redes sociales porque nos están llegando muchos mensajes. Ok, mi Instagram es @drreinao. Y ahí, bueno, como les comenté, pues van a encontrar material. Siempre estoy actualizando y atendiendo las preguntas de mis pacientes. Excelente. @tvfan, @doctora.guerrero_neumobaby, y seguimos en breves minutos hablando de algo muy especial para nosotros que viene en octubre, una gran sorpresa. Sigan con nosotros por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN. Gracias por continuar con nosotros por aquí, por Brújula Médica, por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN. Y en este tema maravilloso como es la inmunología, alergología. Pero doctor, nosotros como médicos tenemos educación continua. No dejamos ni un día de aprender algo. Nuestros pacientes son nuestro libro abierto. Y siempre buscando para ellos lo mejor, seguimos estudiando. Pero los congresos nacionales son muy importantes y ahora en octubre tenemos una gran sorpresa para nuestros televidentes. Coméntenos de qué se trata. Sí, bien. Todos los años la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, la cual formo parte como miembro de la Junta Directiva, realizamos nuestro congreso anual. En este caso, este año, después de prácticamente 3 años en pandemia, nos abrimos nuevamente al congreso presencial. Bueno, en este caso sería un híbrido. Del 6 al 8 de octubre tenemos nuestro congreso nacional en Margarita, justamente representando, la sede va a ser con la gente, el personal del Lidotel, y bueno, están cordialmente invitados. ¿Qué vamos a tocar? Y esta invitación es para todas las especialidades. Recuerden que el sistema inmunológico es parte de absolutamente todas las especialidades.
Tenemos desde los cirujanos plásticos, que aunque parezca mentira, con las complicaciones asociadas a la colocación de material de relleno, biopolímeros, prótesis mamarias, que son de competencia de inmunología, hasta campos como la dermatología, neumonología, pediatría, medicina general, gastroenterología, entre otros. De tal manera que quiero hacer la invitación formal a todas las especialidades médicos para que compartan con nosotros, fuera de la parte académica, que digamos lo que está sobre la mesa, el menú es amplio. Vamos a tocar aspectos como asma y rinitis, indudablemente, dermatitis atópica, dermatitis por contacto, patologías gastrointestinales asociadas, neuro, incluso vamos a hablar algo, vienen invitados de República Dominicana, Estados Unidos, México, a nuestro congreso, y se van a tocar aspectos como neuropsicoinmunología, inmunología y fitness, importante sobre el rol del sistema inmunológico en la génesis de enfermedades y el bienestar que produce la actividad física, el ejercicio y los buenos hábitos en un sistema inmunológico adecuado. Eso, como les comenté y como vieron en el video que antecede a este segmento, va a ser del 6 al 8 de diciembre y pues por supuesto tendrán también oportunidad de recrearse con nosotros, van a haber actividades por supuesto sociales y bueno, quien es un poquito de playita también no cae mal. Muy bien, excelente, porque nuestros médicos tienen que estar formándose del 6 al 8 de octubre en nuestra bella perla del Caribe. Margarita va a recibir a todos estos médicos venezolanos y abierto pues a nivel internacional. La formación, doctor, la formación es importante y quisiera tocar un poquito este tema formativo. Nosotros acá en nuestro hospital tenemos el posgrado. ¿Cuánto dura el posgrado de alergología e inmunología? El posgrado de inmunología clínica y alergología tiene una duración de 3 años. El primer año, básicamente nuestros médicos ya formados, como comenté anteriormente, en pediatría o medicina interna, van a ver los aspectos de inmunología básica, o sea, bastante de laboratorio, de la parte de inmunología molecular, inmunogenética se ve durante ese bloque, y justamente nuestros residentes en ese ciclo pues ven actividades académicas conjuntas, tanto la parte clínica aquí en nuestro hospital, como en el Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo, como en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, a través del Centro de Estudios Avanzados, con personalidades como la doctora Mercedes Fernández, el doctor que está muy en boga con el trasplante de células madre, el doctor José Cardier, entre otros. Segundo año del posgrado se enfoca o se enfatiza más la parte clínica, sobre todo en aspectos como autoinmunidad. Recuerde que la inmunología no solamente es alergia ni errores innatos, sino procesos autoinmunes como el lupus, artritis reumatoidea, Sjögren. Y en el tercer año se ve inmunología aplicada por aparatos y sistemas, gastroinmuno o inmunogastroenterología, inmunohematología, inmunoneurología, de tal manera que son 3 años de formación continua. Vale la pena destacar que nuestro posgrado fue el primer posgrado a nivel nacional. Somos los fundadores de la inmunología aquí en el país desde el año de 1900, desde los años 60, a la cabeza de un médico y militar justamente, y actualmente sigue formando médicos que para la actualidad son incluso representantes o miembros de juntas directivas de sociedades internacionales como la Sociedad Dominicana de Inmunología, la Sociedad Latinoamericana, e incluso el doctor Mario Sánchez, que en paz descanse, fue el presidente de la WAO, World Allergy Organization, Organización Mundial para las Alergias, formado aquí también en nuestro hospital. Entonces está abierto para todos nuestros médicos aquí en Venezuela y en el exterior las posibilidades de permanecer o ser parte de nuestro posgrado. Excelente, sobre todo porque ahorita hay la apertura del el baremo para estudiar en el Hospital Militar Carlos Arbelo, Hospital Universitario por demás.
se llevan posgrado tanto de la Universidad Central de Venezuela como de la Universidad Militar Bolivariana, y este posgrado está certificado por la Universidad Central de Venezuela. En el caso de inmunología clínica y alergología, nosotros establecimos convenio de acreditación. La mayoría de los posgrados de inmunología salen con el grado de magíster o se puede especializar como PhD. Nuestro posgrado en particular va de la mano con el Centro de Estudios Avanzados del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Van a ver mucho de laboratorio allá. Y para poder inscribirse en el posgrado, doctor, para poder concursar, ¿por dónde lo pueden hacer? Lo primero es hacerlo ingresando a la página del Hospital Militar y, por supuesto, adquiriendo el baremo. Se hace directamente por aquí. Una vez en el posgrado, se hacen los trámites de enlace con el Centro de Estudios Avanzados del IBI. Excelente, excelente. Bueno, complacida, doctor, de estar acá con usted con este pequeño abreboca de lo que es la alergología e inmunología, que es todo un mundo y que todos estamos inmersos en ello, porque todas las familias tienen un tema de alergia bastante importante. Vamos a tenerlo más en el programa porque estas redes sociales han estado muy activas en este momento. Pues le pido por favor, como me dicen algunos televidentes, que repita su red social y dónde ve en la actualidad, por favor. Ok. Mis redes sociales son mi red social de Instagram, @drreina con Y-O, drreina-O. Como les comenté, ahí van a encontrar material importante y atiendo pregunta de orientación a pacientes. Importante que no lo comenté antes, para los que estén interesados, médicos, especialistas o incluso público en general, con respecto al Congreso, deben ingresar a la página de la SBAI, de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Ahí van a encontrar el link donde les van a dar la información sobre nuestro Congreso, los costos e incluso el programa. Y bueno, ¿dónde laboro? Por supuesto, soy actualmente el primer adjunto del posgrado de Inmunología y Alergología del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo. Desde el punto de vista de público, estoy con la doctora también Mercedes Fernández en la parte de inmunogenética del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y estamos trabajando con Shedet Higachi, que es una condición, un error innato de la inmunidad, es autóctono. No autóctono, sino tenemos muchos casos de lo que se ha reportado a nivel mundial aquí en nuestro país. También estamos con el Instituto de Medicina Tropical, específicamente con el Laboratorio de Bioquímica de Parásitos, trabajando en investigación con la caracterización de antígenos para cucarachas. Y en privado, por supuesto, estamos en Clínicas Caracas, en la Torre Anexa. Estamos los días lunes y viernes, y los días jueves en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, también una consulta para nuestros distintos públicos. Excelente, doctor. Además, decirles a nuestros televidentes que el servicio de alergología e inmunología ha ganado premios a nivel nacional e internacional por toda la parte científica, los trabajos de investigación que llevamos aquí. Encantadísima de tenerlo, doctor. Lo espero en los próximos programas y siempre por aquí, por Brújula Médica, buscando el norte de tu salud a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, TVFAN. Gracias por estar conmigo. Gracias a ustedes por la invitación.